La carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 y 2. Vamos a estar considerando esta noche como tema algunos requisitos importantes, valiosos para poder construir relaciones edificantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ese es el tema de hoy, relaciones que edifican, relaciones que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a mejorar dentro del pueblo de Dios. Y la epístola a los Gálatas es una carta muy especial de Pablo porque tiene algunos elementos que la hacen muy personal. Gracias al capítulo 1 y el capítulo 2 nos vamos a enterarnos de algunos elementos biográficos de la vida de Pablo que no los conocemos, por ejemplo, por el libro de Hechos. Y tiene que ver con su llamado al apostolado, tiene que ver con su relación con la iglesia en Jerusalén, su relación con los otros apóstoles. Y nos vamos a centrar en eso, en esas relaciones tan pocas veces, tal vez abordadas, afrontadas. Uno da por sentado de que en el siglo I los apóstoles debieran haber sido como las pinturas que nos presentó el Renacimiento, ¿no? Hombres con una aureola sobre su cabeza, con una actitud de santo todo el tiempo, ¿sí? Con una mirada hacia el horizonte, ¿sí? Abstraídos de la realidad, sin necesidad de trabajar. Pero la Biblia nos muestra una mirada mucho más mundana de estos hombres, más mundana en el sentido no de pecado, sino más terrenal, ¿no? Hombres como Pablo que tenían que trabajar para mantener su ministerio y hacer carpas, hombres como Pedro, con una esposa, con una suegra, con una vida real de carne y hueso, con aciertos, con desaciertos, con temores, con conflictos, con enfermedades, con luchas. Estos fueron los hombres que fueron llamados al apostolado, fueron enviados por Jesucristo mismo por un propósito particular, propagar el mensaje del Evangelio. Y tenían una relación entre ellos. Pocas veces nos centramos o nos detenemos a ver cómo fue la relación entre estos grandes de la fe, ¿no? Por ejemplo, entre Pablo y Pedro. ¿Cómo se relacionaron entre sí? Si alguna vez tuvieron alguna confrontación, un conflicto, algún entredicho, o siempre estuvieron de acuerdo absolutamente en todo. Nosotros como iglesia estamos estudiando las cartas de Pedro, así que también esto nos permite ver otra faceta de estos hombres de Dios. Bueno, en primer lugar, Gálatas se escribe porque Pablo detecta en las iglesias de Galacia un problema, y era que el evangelio de Jesucristo estaba siendo distorsionado. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, hay un problema grande, y es que hay personas que están queriendo introducir en las iglesias de Galacia un evangelio distorsionado. Y esta versión distorsionada, aquí en la epístola de Gálatas, tiene que ver con el efecto de los que Pablo les llamaba los judaizantes. Eran personas que habían pertenecido al judaísmo, de hecho lo seguían profesando, habían creído en Jesucristo, pero no conformes con esto, ellos querían hacer un mix, una amalgama de las enseñanzas de Moisés y las enseñanzas de Jesús. Entonces decían, bueno, está bien creer en Cristo, pero
esto decían los judaizantes, si de veras uno quiere ser salvo, tiene que cumplir con la ley y con todos los mandamientos de la ley. ¿Sí? Por eso ellos decían, entre otras cosas, que para poder ser auténticamente salvos tenían que circuncidarse, algo que era propio de la ley, una marca que llevaba el varón judío, y ellos decían, se tienen que circuncidar. También tienen que ser cuidadosos con lo que comen, cumplir con las dietas rituales que son propias del libro de Levíticos. Y si no cumplen con esto, el evangelio no está completo, decía esta gente. Pablo dice, eso es terrible, porque le están restando poder a la cruz de Cristo. La fe, y solo la fe en Cristo, en su obra redentora en la cruz, es lo que nos trae salvación. Cualquier otro evangelio es maldito, anatema, no lo reciban de ninguna manera, y no reciban a la gente que predique este evangelio. Así que Pablo, como está defendiendo esta verdad doctrinal, esencial, básica, del ataque de estos judaizantes que se estaban insertando en las iglesias de Galacia, tiene que mostrar sus credenciales apostólicas. Y mire lo que dice el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ves? Él saca, si se me permite el término, saca chapa y dice, yo soy un apóstol, pero no de hombre ni por hombre. A mí nadie, ningún ser humano me nombró apóstol. Yo tampoco me autodenominé, sino que Dios me eligió para esta función. Ahora, yo como apóstol de Jesucristo, quiero que sepan que este evangelio que anuncio no es invención mía. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice, no solo que mi autoridad apostólica no depende de una designación humana, sino que el mensaje que proclamo tampoco me lo enseñó un hombre, sino que lo recibí de boca misma de Jesucristo, de revelación de Jesucristo. Y eso es lo que yo les comparto, que la salvación es por fe, por la sola obra de Cristo Jesús en la cruz. Por gracia a todo aquel que cree. Cualquier otro agregado que le querramos meter, que venga del judaísmo, de cualquier otra filosofía o religión, distorsiona el auténtico evangelio. ¿Y por qué vemos esto? Porque cuando uno se encuentra con un hombre, con una mujer de convicciones firmes, de creencias firmes, esas creencias tienen que moldear nuestra manera de relacionarnos con los demás. Difícil de entender en la época que nosotros vivimos de la posmodernidad, de la verdad líquida, ¿sí? Donde todo se acomoda al contexto y la situación. Sobre todo en una época de tantas sensibilidades, de tantas egos susceptibles de ser afectados por la verdad del otro, por la creencia del otro. Tenemos que entender que siempre que uno tiene una convicción, esa convicción de alguna manera va a guiar nuestra relación con los demás. Sobre todo si estamos hablando de la verdad del evangelio, la verdad que trae salvación, la verdad que no puede negociarse, la verdad con la que no se puede transar, no se puede diluir, no se puede acomodar para que al otro le caiga bien. Porque cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, aunque suena lastimoso para los oídos de nuestra generación, que es tan susceptible y tan pluralista, la verdad de Dios es siempre la misma. El camino es uno, es Jesucristo, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo iba a defender esto con uñas y dientes frente al ataque que están recibiendo las iglesias de Galacia. Y eso lo va a llevar a tener algunas situaciones que hoy llamaríamos como mínimo incómodas en sus relaciones interpersonales. Dice el capítulo 2,
Versículo 3. Vamos a saltear algunos textos, pero vamos a ir a los textos más importantes. Dice, mas ni aun Tito, estoy leyendo Gálatas 2:3, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Claro, está hablando del encuentro que Pablo tuvo con los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Y dice, ni siquiera a Tito lo obligaron a circuncidarse, y aunque era griego, no se lo obligó. Pero de ese momento hasta ahora había cosas que habían cambiado. Verso 4 dice, a pesar de esto, los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Claro, Pablo dice, en ningún momento la iglesia en Jerusalén y el liderazgo en Jerusalén intentó hacer que la iglesia funcionara por las vías del judaísmo, ¿sí? Por las vías de la ley. Siempre se mantuvo separado, porque habían entendido claramente el mensaje del Evangelio. Pero Pablo dice, se introdujeron hermanos falsos, se introdujeron escondidas. Esto quiere decir que no era una actitud abierta de confrontación, sino que subrepticiamente, disimuladamente se habían introducido para espiar, dice Pablo, la libertad que tenemos en Cristo. Y cuando nos vieron libres, empezaron a predicar que nuestro evangelio era incompleto, que teníamos que cumplir con la ley, que teníamos que comer cierto tipo de comida, circuncidarnos, guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice que tuvo una manera de actuar con esta gente. Dice, versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos. Pablo dice, no estuve dispuesto a ceder ni un centímetro de ventaja, ni ceder ni siquiera un poco, ni siquiera por un momento, porque haber accedido a eso hubiese sido someternos a la esclavitud de la que Cristo nos hizo libres. Porque Pablo entendía que la ley dada por Moisés tenía el propósito de preparar al ser humano para recibir la gracia, mostrarle su condición de pecador, pero la ley no podía salvar. Solo la obra de Cristo podía salvar. Ahora Pablo actúa duramente. ¿Por qué? Porque son falsos hermanos. Parecen cristianos, aparentan tener piedad, importarles la fe, pero están entremezclando el evangelio con otra cosa. A estos falsos hermanos Pablo dice, ni una pizca de ventaja, ni por un momento estamos dispuestos a ceder a lo que ellos están planteando. Ese es el primer tipo de relación. Tener claro, y no es fácil, ¿no? Separar la oveja de los cabritos, el trigo de la cizaña. En realidad, muchas veces nosotros no podemos hacerlo en este lado de la eternidad. Pero Jesús dijo que el árbol por los frutos se conoce. Y cuando la verdad del Evangelio es recibida en una vida y no produce fruto, uno tiene razones por las cuales dudar del nuevo nacimiento de esa persona. Puede estar dentro de la iglesia, puede simular fe, puede participar de actividades, incluso servir, pero puede tratarse también de un falso hermano. Es decir, alguien que parece un hermano, pero en realidad nunca lo fue. Y que de alguna manera está siendo utilizado por Satanás para introducir cosas dentro de la iglesia que son dañinas. Por eso es importante el discernimiento y la sabiduría para examinar esa vida y poder poner freno a aquello que va a ser perjudicial para el pueblo de Dios. Y tener esta fortaleza de carácter, ¿no? Que Pablo tenía, un hombre firme en sus convicciones. Pero ahora Pablo va a mostrarnos cuál era su relación con los otros apóstoles, los que estaban en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Diríamos la sede, el punto, el epicentro desde donde el evangelio había salido para el resto de las naciones.
Jerusalén, Judea, Samaria, el resto de la tierra. Bueno, todo había empezado allí en Jerusalén. Y mira lo que dice Pablo acerca de la relación con los otros apóstoles. Versículo 6 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ya vamos a ver quiénes son los de reputación, los que él llama de reputación. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ahí están, los hombres de reputación, los hombres de peso, dice: ellos nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo va a hablar acerca de su llamado al apostolado y del llamado de estos hermanos que también eran apóstoles, que eran hombres de peso y de referencia en la iglesia en Jerusalén. En primer lugar, Pablo va a hablar de la comisión. Dice el versículo 7 que en ningún sentido su ministerio apostólico fue estorbado, porque vieron que había sido encomendado el evangelio para los incircuncisos, o sea, para los gentiles, de la misma manera que a Pedro le había sido comisionado el evangelio para llevarlo a los judíos. Claro, Pablo dice: en ningún momento a mí nadie puso en tela de juicio mi llamado apostólico. Nunca jamás me dijeron que lo que yo estaba predicando estaba mal. La iglesia siempre estuvo de acuerdo, porque reconocieron que quien nos había comisionado era el mismo. Y este que nos había comisionado también nos había capacitado, porque dice el verso 8, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, Pablo dice: tanto ellos como yo hemos recibido una encomienda, una labor de predicar el evangelio, ellos a los judíos, yo a los gentiles. Hemos sido capacitados y todo el tiempo hemos estado de acuerdo de que el mensaje que se tenía que predicar era este: salvación solo por fe en la obra de Cristo Jesús. Nada de ley, nada de obras, nada de sábado, nada de alimentos que tenían que cuidar de comer, nada de circuncisión, nada de esto. Todo eso es un agregado posterior que tienen que rechazar abiertamente. Ahora, Pablo también reconoce que había dentro de la iglesia de Jerusalén hombres que eran columnas. ¿Qué quiere decir columnas? Que eran referentes sobre los cuales la obra se apoyaba para avanzar. Estos hombres eran Jacobo, Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, ¿sí? Y Juan. Fíjense que en el mismo pasaje se habla de Pedro y de Cefas. Es la misma persona, nada más que es el nombre arameo. Y dice: ellos eran columnas y nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo. Quiere decir que estos hombres que eran referentes en la obra avalaron nuestra misión, nos dieron la diestra, nos dijeron: hermanos, adelante, vayan, prediquen este evangelio a los de la incircuncisión, a los gentiles. Lleven el evangelio allá donde nosotros no podemos ir. Y esta era la relación de Pablo con estos hombres. Una relación cordial, una relación que tenía como eje y como punto central el evangelio de Jesucristo, y una relación en la que había acuerdo. ¿Por qué había acuerdo? Porque dijeron: bueno, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles, el mensaje es el mismo, somos compañeros, somos socios en esta labor, vamos manos a la obra. Hasta acá todo bien. Qué importante que para que haya relaciones de edificación haya acuerdos. Qué importante que haya organización,
Qué importante que podamos establecer el hasta dónde llego yo, hasta dónde llegás vos. Y que juntos hagamos responsablemente lo que nos toca a cada uno hacer en la obra de Cristo. Esto es importante porque hace a la edificación del cuerpo de Cristo y cumpliendo cada uno el ejercicio de nuestro don, vamos a bendecir a la congregación. Sin embargo, el pasaje no termina acá. Y dice el verso 11, pero. Comienza el 11 con un pero. Lo cual quiere decir que hay algo que Pablo quiere observar que funciona como contraste a lo que viene detallando en torno al ministerio apostólico, tanto suyo como el de los hermanos en Jerusalén. Y dice el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento somos, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay un pero en el versículo 11, y es que Pablo va a detallar una situación de conflicto que tuvo con Pablo. ¿Sí? Pablo va a detallar una situación de conflicto que tuvo con Pedro. ¿Sí? ¿Y cuál es esta situación de conflicto? Bueno, él lo tuvo, dice la Biblia, dice Pablo, lo tuvo que confrontar a Pedro. Tuvo que resistirle, dice ahí, versículo, resistirle cara a cara. Está hablando de una confrontación face to face, dirían los jóvenes hoy. Dice, no estuve hablando por detrás. No es algo que yo opiné sobre Pedro y hablé. No, lo confronté. Porque dice, era de condenar lo que estaba haciendo. Pedro estaba actuando de manera incorrecta, se estaba condenando a sí mismo con sus actos, siendo un referente y uno de los soportes, columnas sobre los cuales se apoyaba la iglesia en Jerusalén. Pero ahí Pedro no estaba en la iglesia de Jerusalén, sino que había ido a una comunidad cristiana que estaba en Antioquía, que étnicamente estaba conformado en su gran mayoría por gentiles. Y aparentemente durante un primer periodo, Pedro se relacionó bien con esa iglesia compuesta por gentiles. ¿Por qué? Porque él ya había recibido la luz, uno puede leer en el libro de Hechos, cómo Dios le había dado una visión, haciéndole entender de que Dios no hacía acepción de personas entre judíos y gentiles. ¿Se acuerda la visión de los lienzos? Del lienzo que bajaban animales inmundos y Dios le decía a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le decía, no, nunca probé nada inmundo. Y Dios le decía, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Y ahí entendió Pedro que tenía que ir a casa de Cornelio, aunque era gentil, y predicarle el evangelio. Claro, él ya venía Dios trabajando en él. Lo cual quiere decir que hubo un tiempo en Antioquía que Pedro se desenvolvió naturalmente, sanamente, espiritualmente, siendo judío con cristianos gentiles. Pero dice que cuando vinieron los de la circuncisión, comenzó a apartarse y a retirarse. Y ya no quería comer con los hermanos gentiles, que seguramente no cumplían con los rituales alimenticios y las dietas levíticas. Y dice el versículo 12, Pedro empezó a retirarse, a retraerse, no comer con ellos porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué pasó con Pedro?
Pedro creía en el Evangelio de Jesucristo por gracia, no por las obras de la ley. Pero en un momento dado se vio conflictuado con un choque de intereses. Y dice la palabra de Dios que tuvo miedo ¿de quiénes? De los que venían de parte de la circuncisión, de los legalistas. Entonces empezó a actuar simuladamente, hipócritamente, falsamente, arrastrando a otros, dice Pablo en su simulación. Ahora, qué importante es entender que las relaciones de edificación en la iglesia se van a dar no solamente cuando tengamos acuerdo, no solamente cuando tengamos claramente definida el campo y el rango de acción. Vos, hermano, haces esto, yo hago esto y lo cumplamos con diligencia, sino también cuando estemos dispuestos a llamarnos la atención sanamente cuando alguno de nosotros erre en el camino de la verdad. No es fácil hablar la verdad en amor, pero debe hablarse. No es fácil recibir una exhortación. No es fácil ser confrontado. No es fácil que alguien te llame y te diga, mirá, lo que estás haciendo no está bien. Te estás equivocando, mirá, estás fallando en esto, en esto, en esto. Y estás siendo de mal ejemplo. Estás arrastrando a otros con tu conducta. No es fácil. Más en la época en que vivimos, donde queremos que todo se nos apañe, se nos festeje, se nos aplauda y nos herimos fácilmente. Sin embargo, Pablo nos muestra acá que parte del amor activo dentro de una comunidad cristiana, parte de hacer relaciones edificantes y sanas, es poder ver al hermano en su error y en lugar de ir por atrás, es ir frente, cara a cara, y confrontarlo con su error. Pedro el apóstol es confrontado. El mismo Pedro que años después va a escribir las cartas que nosotros estamos estudiando. Pero esto es lo que yo te decía al principio, son hombres de carne y hueso. No tenían aureola, ¿no? Su rostro no brillaba, no resplandecía. Tenían luchas, debilidades. Y acá yo lo veo a un Pedro que está conflictuado. Está conflictuado, ¿por qué? Antes comía con los gentiles, pero ahora ya no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Miedo. Miedo tiene, dice que tiene temor o miedo de los de la circuncisión, dice el verso 12. Y yo me siento identificado con Pedro. No solo porque es impulsivo, no solo porque a veces tenía sus arrebatos de bocón, sino que uno también siente miedo en algunas ocasiones, ¿no? Nos sentimos amedrentados por circunstancias. Y tenemos esta actitud camaleónica de querer adaptarnos con quien estamos para quedar bien con uno y quedar bien con otro. Pero en algún momento la simulación queda en evidencia. Alguien lo ve. El hombre espiritual lo ve y se da cuenta. Y qué bueno cuando ese hombre, esa mujer espiritual viene y nos confronta. Ahora, Pablo es duro con Pedro. Dice que le resistió públicamente. Dice el pasaje en su simulación, dice el versículo 14, dice que le dije a Pedro delante de todos. ¡Wow! ¡Qué coraje, Pablo! Claro, Pablo tenía su carácter, ¿no? Pero esto es necesario en la circunstancia en la que estamos haciendo alusión. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era un referente en la iglesia. Era columna. La iglesia se apoyaba no solo en él, en otros hermanos también, pero su error influenciaba a un gran número de personas. De hecho, lo dice, hasta Bernabé fue arrastrado en su hipocresía. Por eso es necesaria esa confrontación pública, tal vez un poco vergonzosa, pero necesaria, porque Pedro era un referente para otros. Yo no digo que esta confrontación tenga que ser pública para todos, pero claramente en el caso de Pedro y en el caso del liderazgo, cuando está en una situación tan conflictiva, es necesario. Por supuesto, es necesario también un hombre con la autoridad espiritual y moral como la que tenía Pablo para poder hacerlo. Pero Pablo no se quedó callado. ¿Sabe por qué no se quedó callado? Porque amaba a Pedro y amaba todavía más a la iglesia de Cristo.
Y cuando nos quedamos callados, cuando vemos el error en el hermano, cuando tenemos la pauta bíblica para marcar lo que está bien y lo que está mal, y no lo hacemos, cuando hablamos por detrás y no confrontamos, no exponemos esa situación, lo que estamos diciendo es, bueno, no me importa esa vida, allá él que haga lo que quiera, y tampoco me importa el efecto que ese ejemplo puede tener en la vida de otros. Pablo no se dio el permiso de pasar por alto esto, sino que decidió que él podía ser de edificación para la vida de Pedro y para la vida de la iglesia. Entonces termina diciendo este pasaje, Pablo, parte de ese diálogo que tuvo con Pedro. Y Pablo va a enfatizar, verso 16, Pedro, vos sabés que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, vos y yo también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué haces, Pedro, haciendo un costado a los hermanos gentiles? ¿Qué haces discriminándolos? ¿Qué haces haciéndote que cumplís con los rituales de alimentación cuando vos hace un tiempo comías con ellos? ¿Qué haces? Está confundiendo a los demás, está haciendo un mal ejemplo. Pedro era de condenar y Pablo lo confrontó. Ahora, hace falta convicciones, ¿no? Y hace falta carácter. Acá Pedro está con el carácter un poco debilucho, ¿no? Fluctuante, está indeciso, en crisis. Pablo lo vemos fuerte, firme en sus convicciones. Y allá va. Lo hace con amor, pero lo hace. Qué difícil, pero qué necesario. Si queremos construir relaciones de edificación, esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Decirnos la verdad en amor, corregirnos y aprender a escuchar. Qué difícil es escuchar. Mira, yo quiero terminar con esto. Pedro, ¿cómo habrá tomado la exhortación de Pablo? En tiempos actuales, ¿no? Si hubiese sido Pedro Edgardo Cosar, capaz que sale por la puerta de la iglesia y no vuelve nunca más, ¿no? Ofendido, enojado. ¿Cómo me va a decir a mí? Yo soy Pedro, ¿no? Yo estuve con Jesús, yo caminé sobre el mar, yo. Yo me hubiese centrado en mí mismo, pero Pedro no se centró en sí mismo. Pasaron las décadas, pasaron los años. Por supuesto, aquí en Gálatas no vamos a encontrar la respuesta de Pedro, pero pasan los años y Pedro escribe la primera carta de Pedro. Ya para cuando escribe la segunda carta, su segunda carta, Pablo había muerto, había sido ejecutado. Y va a decir lo siguiente, acompáñame en 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro 3, Pablo ya había muerto, sus cartas circulaban entre las iglesias como palabra inspirada por Dios, enseñando doctrina al cuerpo de Cristo. Y Pedro, anciano de la iglesia y columna de la iglesia, está aquí enseñando acerca de la venida del Señor. 2 Pedro capítulo 3. Y dice en el versículo 15 y 16, con esto terminamos, dice Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro, subrayá, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá Pedro está hablando de Pablo. Pablo ya no está en la presencia del Señor. ¿Qué quedaron? Quedaron sus cartas, quedaron sus enseñanzas. Y hay algo que acá nos muestra entre líneas acerca de cómo quedó esta relación entre Pedro y Pablo. En primer lugar, Pedro se refiere a Pablo como el amado hermano. Había amor. No quedó resentimiento. Podría haber en este punto Pedro haber criticado a Pablo. Podría haber hablado mal, haber dicho de que sus enseñanzas eran confusas, eran difíciles, que no era tan importante considerarlas, tenerlas en cuenta, porque al final Pedro, yo escribo mucho mejor epístolas. Pero no hay este ego.
tan común en nosotros, sino que dice en primer lugar, Pablo es un amado hermano. Llegó a amarlo, llegó a apreciarlo, llegó a darse cuenta que detrás de esa confrontación no había una animosidad personal, no había un personalismo, no había deseo de dañar, sino al contrario, había deseo de corregir, de edificar, de hacer mejor la vida del otro. Y ese es el propósito de la corrección. Pero va a decir algo más, Pedro, y es que va a reconocer que las cartas, las epístolas de Pablo son escritura divinamente inspirada, porque lo dice ahí el verso 16. Dice que en sus epístolas hablaba de estas cosas, Pablo, algunas un tanto difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes las tuercen, las tergiversan. ¿Quiénes? Aquellos que no conocen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo, intencionalmente tergiversan y malversan las palabras de Pablo, así como otras escrituras, con mayúscula. ¿Qué está diciendo Pedro? Lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Y de alguna manera tácita, implícita, está diciendo aquella reprensión que Pablo me hizo a mí, aquella vez cuando tuve aquel desliz en Antioquía, fue palabra de Dios para mi vida. Y qué bueno que Dios use hermanos para decirnos aquello que está mal en nuestras vidas. Qué triste sería tener de esos amigos que todos nos festejan, todos nos celebran, y aunque ven que estamos yendo por un rumbo malo, no nos dicen nada. Pablo, el amado hermano, estuvo dispuesto a darle palabra de Dios porque amaba a Pedro y amaba a la iglesia. Ojalá que nosotros podamos crecer en este tipo de relaciones edificantes para bendecir al cuerpo de Cristo. Vamos a terminar entonces este tiempo con una oración. Padre, es nuestro deseo, Señor, aprender a ser humildes para poder recibir la corrección, la palabra tuya, Señor, cuando estamos equivocándonos en nuestra conducta y estamos siendo de mal ejemplo para otros. Necesitamos, Señor, tener humildad tal como la que tuvo Pedro, una humildad para dejarnos moldear y para reconocer nuestro error. Pero también, Señor, necesitamos coraje, convicción, mucho amor, Señor, para poder señalar en nuestro hermano, con la palabra de Dios, aquello que no está bien, con el ánimo de sanar, con el ánimo de corregir, con el ánimo de hacer mejor al cuerpo de Cristo, Señor. En ambas cosas fallamos, en ambas, pero ver estos hombres de carne y hueso, enviados por ti a predicar el Evangelio, luchando con esto y haciéndolo bien, nos estimula, Señor, y nos hace pensar que nosotros también, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podemos hacerlo bien. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias por este tiempo de oración que vamos a compartir ahora. En el nombre de Cristo Jesús, amén.